Carbon is the most chemically active ingredient in the entire periodic table. If you were to find a chemistry on which to base something really complex called life, you would base it on carbon. Y llegamos al momento de entregar una llave, una clave, una indicación en el camino. Prometeo Ascendiendo. Escrita en 1983 por Robert Anton Wilson. Capítulo número 14. El circuito metaprogramador. Es posible el reseteo. Es posible la transformación. Es posible el cambio. ¿Estás listo? ¿Estás lista para romper tus propios paradigmas? ¿Estás listo para brincar de esa torre? El rayo de la conciencia ha caído en la estructura. Todo se vuelve trizas. So, if we ask ourselves, are we alone in the universe? It would be, in spite of my diatribe about UFOs, I tell you in the same breath that it would be inexcusably egocentric. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar? In the cosmos. Capítulo 14. El circuito metaprogramador. Está dibujado un changuito vestido de traje y tiene un globo de diálogo que dice: ¿A qué te refieres cuando dices que soy un primate? El hombre es ignorante de la naturaleza de su propio ser y la de sus poderes. Incluso la idea de sus propias limitaciones se basa en su experiencia. Por lo tanto, no hay razón para asignar límites teóricos a lo que él puede ser o lo que él puede hacer. Aleister Crowley, Magic. Según Alfred Korzybski, cualquier idea o estado mental es un circuito del cerebro que el cerebro puede contemplarse a sí mismo. Algo así como tener una idea acerca de la idea, o un estado mental acerca del estado mental. No existe límite teórico o real en este proceso de ordenamiento. Es el infinito interior del que hablan los místicos. El Dr. John Leary dice: en la provincia de la mente, lo que es creído como verdadero es verdadero o se vuelve verdadero dentro de los límites que son aprendidos por la experiencia y el experimento. Estos límites son creencias lejanas que deben ser trascendidas. En la provincia de la mente no hay límites. La mente y sus contenidos son funcionalmente idénticos. Mi esposa solo existe para mí en mi mente. Al no ser un solipsista, reconozco lo inverso. Yo solo existo para ella en su mente. El lector podría exclamar como Byron de Wordsworth: me gustaría que él explicara su explicación. Entonces, vamos a tratar de esta manera. Si soy tan afortunado como para estar escuchando la sonata de Hammerklavier, la única respuesta correcta, si me preguntas de pronto, ¿quién eres?,
sería tararear la Hammerklavier, porque con la música de esa calidad uno se hipnotiza y se queda absorto. No hay división entre yo y mi experiencia. En la meditación profunda, cuando pienso en mí, yo soy yo. Cuando yo pienso en mí y en ti, yo soy yo y tú. Y cuando pienso solo en ti, no estoy más ahí. Y cuando pienso en Dios, yo soy Dios. Cuando yo veo con los ojos cerrados y con los ojos abiertos, todo es la misma cosa. Los circuitos del cerebro. El matemático J. W. Dunn plantea el asunto en una parábola. Un pintor que había escapado del manicomio en el que estuvo justa o injustamente confinado, decidió pintar el campo en el que se encontraba. Una vez que terminó, miró el resultado y se dio cuenta que faltaba algo. Él mismo y su lienzo, que formaban parte del campo. Así, empezó a pintar otra vez, pero examinando los resultados en su análisis filosófico, se dio cuenta de que algo le faltaba, es decir, él y su lienzo en esa pintura de sí mismo y de su lienzo en el campo. Así que empezó a pintar por tercera vez, y una cuarta, ad infinitum. Pensemos en las pinturas de M.C. Escher en este momento. O recordemos el viejo cuento de hadas sobre el granjero que salió al mercado con 10 asnos, montado en uno de ellos. Después de un rato comenzó a preguntarse si alguno de los burros se había perdido y comenzó a contar los asnos, que parecían solo 9. Perturbado se bajó del asno y caminó alrededor de la manada contando con cuidado y había 10, después de todo. Así que se volvió a montar, hasta que se preocupó de nuevo. Así contó otra vez, había 9. Por lo tanto, una vez más se bajó y contó con cuidado, encontrando 10. El proceso se repite hasta que finalmente resuelve el problema, llevando a un burro en su espalda y conduciendo a los otros 9 delante de él. El truco del burro desaparecido es el epítome de las ideas sobre ideas acerca de las ideas, las pinturas de las pinturas de las pinturas. El burro desaparecido es una sinécdoque del circuito metaprogramador del sistema nervioso. El circuito de metaprogramación, conocido como el alma en el gnosticismo, en la no mente Wu Xin, en la China, la luz blanca del vacío en el budismo tibetano, Shiva Darsana en el hinduismo, el centro intelectual superior de Gurdjieff, simplemente representan al cerebro tomando conciencia de sí mismo. El artista se ve a sí mismo en su pintura, viéndose a sí mismo en su pintura. En la metáfora zen, es un espejo que refleja todo y no se aferra a nada. Es un espejo consciente que sabe que siempre puede reflejar algo más cambiando su ángulo. La mayoría de la literatura ocultista del mundo, aparte del 95% que es pura basura, consiste en trucos, pillerías y juegos, lo que los hindúes llaman upaya, maneras inteligentes para activar la conciencia de la metaprogramación. Esto generalmente significa conducir al estudiante alrededor del granero tantas veces como sea necesario hasta que la pobre víctima descubra que es él quien ha creado el granero en sí mismo. Por ejemplo, un juego popular entre los ocultistas de California, no se sabe quién fue su inventor, implica una habitación mágica, al igual que el domo del placer que se discutió anteriormente, excepto que esta sala mágica contiene un ordenador omnisciente. Para jugar este juego simplemente vas astralmente a esta sala mágica. No preguntes lo que se entiende por proyección astral y no asumas que es algo metafísico y por lo tanto imposible si eres un materialista o muy difícil si eres un místico. Solo supón que esto es un Gendaking Experiment, un juego mental. Proyéctate a ti mismo en la imaginación, en esta sala mágica y visualiza vívidamente
el ordenador omnisciente, utilizando los datos que necesitas para ser un superprocesador de información real en tu fantasía. No es necesario ningún conocimiento de programación para manejar este equipo astral. Existe desde principios del próximo siglo. Tú debes llegar a usarlo en una especie de viaje en el tiempo, si es que la metáfora te resulta divertida y útil. Está construida para responder de inmediato a las ondas del cerebro humano, leyendo y descifrando sus significados. Ya existen prototipos de estos equipos. Por lo tanto, cuando estés en esta sala mágica, puedes pedirle a este equipo cualquier cosa, solo pensando en lo que quieres saber. Leerá tu pensamiento y proyectará en tu cerebro con un rayo láser la respuesta correcta. Hay un pequeño problema. El equipo es muy sensible a todas las ondas cerebrales. Si tienes alguna duda, las registrará como comandos negativos, es decir, no contestes a mi pregunta. Por lo tanto, la manera de utilizarlo es comenzar con preguntas fáciles. Pídele que indague en los archivos el nombre de tu maestra de segundo grado. Casi todo el mundo recuerda el nombre de su profesora de primer grado, por vulnerabilidad de impresión, pero el de la maestra de segundo grado tiende a perderse. Cuando el equipo ha encontrado el nombre de su maestra de segundo grado, prueba una pregunta más difícil, pero una que no sea demasiado difícil. Esta es una máquina muy fácil de sabotear, pero no querrás hacer este sabotaje en estos experimentos. ¿Quieres ver cuán bien podría funcionar algo así? Es sabio preguntar una sola cosa a la vez, ya que se requiere concentración para mantener esta computadora mágica en tu percepción. No agotes tu capacidad para la imaginación y la visualización al primer intento. Después de algunos experimentos triviales, parecidos al de la maestra de segundo grado, puede probar cosas más interesantes. Tome una persona hacia quien tenga sentimientos negativos, como ira, decepción, que sientas que te traicionó, celos o cualquier cosa que interfiera con funcionamiento tranquilo de tu propio bioordenador. Pídele al ordenador mágico que te explique. Esas personas, que te traslade a sus realidades túnel el tiempo suficiente como para comprender cómo los acontecimientos les parecen a ellos. El poeta dijo: quisiera tener el poder para poder vernos a nosotros mismos como otros nos ven. Este ordenador va a hacer este trabajo para ti, pero debes estar preparada para algunos choques que pueden ser desagradables al principio. Este supercerebro también puede realizar la exégesis de las ideas que parecen oscuras, paradójicas o enigmáticas para nosotros. Por ejemplo, los experimentos con este equipo pueden ser muy productivos si te dedicas a pedirle que te explique algunas de las propuestas en este libro que pueden parecer inexplicables o perversamente mal enfocadas para ti, como todos somos artistas mayores de lo que pensamos, o lo que el pensador piensa, el demostrador lo comprueba, o la mente y sus contenidos son funcionalmente idénticos. Este equipo es mucho más potente y científicamente avanzado que la máquina del éxtasis en el circuito neurosomático. Tiene acceso total a todos los circuitos primitivos anteriores y los anula. Es decir, si pones una instrucción metaprogramadora en este equipo, va a transmitir hacia abajo a los circuitos más antiguos y cancelará los programas contradictorios dejados en el pasado. En esta ocasión, trata de cargar instrucciones de metaprogramación como estas. Estoy tomando responsabilidad y conciencia de mi cuerpo. Estoy tomando responsabilidad y conciencia de mi imaginación. Estoy tomando responsabilidad y conciencia de mi futuro. Mi mente está llena de belleza y poder. La gente me gusta y yo le gusto a la gente. Recuerda que este ordenador
ha estado disponible solo unas pocas décadas por delante de la tecnología actual, por lo que no puede entender los comandos si tienes dudas acerca de ellos. Las dudas le dicen que no los cumpla. Trabaja siempre a partir de lo que puedes creer, extendiendo el ámbito de la creencia solo para animarte a ir por más transformaciones dramáticas de tus realidades túnel anteriores. Esto representa la conciencia cibernética. El programador se convierte en autoprogramador, auto-metaprogramador, meta-autoprogramador. Tal como las compulsiones emocionales del segundo circuito nos parecen primitivas, mecánicas y en última instancia tontas a la conciencia neurosomática, así también los mapas del tercer circuito se vuelven cómicos, relativistas y parecidos a juegos para el metaprogramador. Lo que tú digas que es, no lo es. Korzybski, el semántico, repitió hasta la saciedad en sus seminarios, tratando de dejar claro que los mapas semánticos del tercer circuito no son los territorios que representan, que siempre podemos hacer mapas de nuestros mapas, revisiones de nuestras revisiones, meta nosotros de nosotros mismos. Neti, eso no, es lo que los maestros hindúes tradicionalmente dicen cuando se le pregunta lo que es Dios o lo que es la realidad. Los yogis, los matemáticos y los músicos parecen más propensos a desarrollar la conciencia de metaprogramación que la mayoría de la humanidad. Korzybski llegó a afirmar que el uso de secuencias de comandos matemáticos es una ayuda para el desarrollo de este circuito, porque tan pronto como te parece que tu mente es mente 1 y la mente que contempla la mente es la mente al cuadrado, y la mente que contempla a la mente al cuadrado contemplando a la mente 1 es la mente al cubo. Vas bien en el camino a la conciencia de metaprogramación. Alicia en el País de las Maravillas es una guía magistral para el circuito metaprogramador. Escrito por uno de los fundadores de la lógica matemática y Aleister Crowley, instó a su estudio a todos sus discípulos. R. Buckminster Fuller ilustra el circuito de metaprogramación en sus lecturas al señalar que nos sentimos insignificantes en comparación al tamaño del universo, pero que solo nuestros cuerpos o nuestro hardware son insignificantes. Nuestras mentes o software contienen el universo, solo por el hecho de comprenderlo. El séptimo circuito de metaprogramación es el más reciente en el tiempo y parece estar localizado en los lóbulos frontales. Esa es la razón por la que los hindúes hacen este ejercicio para activarlo. Fijan la conciencia en la parte delantera de la frente y la mantienen ahí, hora tras hora, día tras día, año tras año, hasta que el metaprogramador se despierta, comienza a percibir y crear infinitas realidades donde antes solo había una estática cárcel realidad en que estaban atrapados. Como se dijo anteriormente, este circuito es el alma de los gnósticos, distinto de uno mismo. El yo, self, parece estar fijo y firme, pero no lo está. Es decir, cualquiera que sea el circuito que está operando en este momento es tu yo en ese momento. Si yo te apunto con un arma, irás al circuito 1 en ese momento y eso será tu yo, self. Pero te sientes sexualmente atraído por alguien. Irás al circuito 4 y eso será tu yo hasta que estés orgásmicamente satisfecho o irremediablemente frustrado. La mayoría de los ejercicios preliminares en las escuelas sufis y en las enseñanzas de Gurdjieff consisten en hacer que te des cuenta que el yo no es constante, sino que cambia, va y vuelve entre las improntas de los distintos circuitos. El alma o circuito 7 es constante, como los chinos dicen, vacía o sin forma. Ejecuta todos los roles que desempeñas: tirano, dependiente oral, emocional, racionalista y romántico seductor, curandero neurosomático, visionario evolutivo neurogenético. Pero no es ninguno de ellos, es
plástico, no tiene forma porque es todas las formas. Es el vacío creativo de los taoístas. Si esto empieza a sonar como una tontería, hay que tener en cuenta que es inevitable a este nivel. Como Lewis Morgan señala en los libros sobre lingüística, siempre llega un punto en el que la propia prosa se vuelve salvaje e incomprensible, desintegrándose en tonterías. Lo mismo ocurre, señala Morgan, más allá de cierto punto en las matemáticas modernas. Y cito: un gentil y paciente matemático me explicó una vez el teorema de Gödel y justo cuando estaba escuchando, asintiendo con la cabeza y apreciando con admiración la belleza de la idea, todo se convirtió en sentido dentro de mi cabeza. Fin de la cita. Esto ocurre tanto en la lingüística como en las matemáticas, porque sucede en la conciencia misma, pues el lenguaje y las matemáticas son solo modelos de la conciencia. La mente es una herramienta inventada por el universo para verse a sí mismo, pero no puede ver su totalidad por la misma razón por la que tú no puedes ver tu propia espalda sin espejos, o como a Alan Watts le gustaba decir, porque la lengua no se puede probar el sabor de la lengua. Las ideas sobre las ideas, matemáticas sobre las matemáticas, Gödel, lenguaje sobre el lenguaje, la conciencia de la conciencia. Todo esto nos lleva a lo que Hofstadter llama bucles extraños. Al igual que el legendario pájaro Coco, seguimos nuestra cola en círculos cada vez más estrechos. Pero a diferencia de ese mítico pájaro, nunca completamos el proceso volando por nuestros propios rectos y desapareciendo. Pareciera como si estuviéramos a punto de autodestruirnos en una manera colorida y decidimos que lo que estamos leyendo, pensando o percibiendo es o no sin sentido. No es algo sin sentido. Estamos simplemente confrontando al infinito cuando por lo menos esperamos encontrarlo en nosotros mismos. La física se unió a la lingüística, las matemáticas y la psicología en esta sala de espejos de la metaprogramación. Cuando Schrödinger mostró que los eventos cuánticos no son objetivos en el sentido newtoniano, durante 50 años desde entonces los físicos han estado luchando por construir un sistema que salga de este bucle extraño. Los resultados han sido tan divertidos como un koa zen. Por ejemplo, Niels Bohr propuso la interpretación de Copenhague que se limita a decir, a la manera de Gödel, que nuestras ecuaciones en realidad no describen al universo. Estas describen los procesos mentales que tenemos que pasar para describir el universo. Lo cierto es que todavía estamos en un bucle extraño y la mayoría de los físicos quieren salir. El doctor John von Neumann demostró que no había manera de salir. Esto se conoce técnicamente como Esto se conoce técnicamente como la catástrofe del retroceso infinito y muestra simplemente que cualquier cosa que nos saque del primer bucle extraño, el colapso de objetividad de Copenhague, solo nos llevará a un segundo bucle extraño y cualquier salida de este nos llevará a un inexorable tercer bucle extraño y así sucesivamente para siempre. Todo el mundo está todavía tratando de refutar a von Neumann, pero nadie ha tenido éxito. No puedo salir. Mis cuernos no caben por la puerta. El circuito de metaprogramación no es una trampa. Basta con aceptar que el universo es tan estructurado que puede verse a sí mismo y que este arco autorreflexivo se construye en nuestros lóbulos frontales, por lo que la conciencia contiene una regresión infinita y todo lo que podemos hacer es hacer modelos de nosotros mismos haciendo modelos. Bueno, en este momento, lo único que debes hacer es relajarte y disfrutar del espectáculo. Esto es lo que los hindúes llaman Shiva Darsana o la danza divina. Todavía estás en la vida o la vida está en ti, pero como hay aspectos infinitos para todo,
especialmente para el tú que está observando, creando todos estos enredos y modelos, no hay límites. El único objetivo sensato entonces es tratar de construir una realidad túnel para la próxima semana más grande, divertida, sexy, más optimista y en general menos aburrida que cualquier realidad túnel anterior. Y una vez que hayas construido ese universo más grande, más divertido y más feliz, construye uno más grande y mejor. Así para el próximo mes. Ejercicios. Ejercicio número 1. Si todo lo que puedes saber y conocer es el funcionamiento de los programas de tu propio cerebro operando, todo el universo que has experimentado está dentro de tu cabeza. Trata de aferrarte a ese modelo por lo menos una hora. Ten en cuenta la frecuencia con que recaes en el sentimiento de que el universo está fuera de ti. Ejercicio número 2. Considera el sistema de creencias o realidad túnel de una persona educada de hace 1200 años, es decir, en el año 797 después de Cristo. ¿Cuánto de esa realidad túnel todavía parece real? ¿Cuánto de nuestra realidad túnel era desconocido o invisible en ese entonces? Ejercicio número 3. Considera la realidad túnel de una persona educada en 1200 años a partir de ahora, es decir, en el año 3197 después de Cristo. ¿Qué parte de nuestra realidad túnel todavía parecería real? ¿Cuánto de la realidad túnel de 3197 es desconocida o invisible para nosotros? Ejercicio número 4. Vuelve a leer el encuentro de Moisés con el yo soy el que soy en el Deuteronomio. Prueba la teoría de que Moisés estaba hablando con su propio circuito metaprogramador. Esto fue una producción de Energía Fina. Muchas gracias, caminante, por tu sintonía. Estamos fechando domingo 27 de junio del año 2021. A punto de cerrar micrófonos desde la Vía Láctea, galaxia, planeta Tierra, hemisferio norte. País México. Estado Puebla. Lugar Cerro del Onix. Interesante capítulo, ¿no lo crees? La llave fue entregada. Esperemos que se use con sabiduría. Hasta una nueva lectura, caminante.